Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en esta tarde y doy gracias al Señor por un nuevo día de vida que Él nos da. Hoy día que estamos en el último día del mes de mayo y un día más que se suma, ¿verdad?, al hecho de que no podamos estar juntos para congregarnos y poder compartir estos tiempos tan especiales que nos son para nosotros, ¿cierto?, el poder congregarnos, el poder estar juntos en el día del Señor y al mismo tiempo adorando su nombre. Ahora también dando gracias al Señor porque a pesar de todo, a pesar de que no es fácil lo que el Señor ha permitido que tengamos que enfrentar, también eh, debemos tener la conciencia de que el Señor ha sido bueno y misericordioso, compasivo. Y como decía el día jueves, trayendo a colación las palabras de el Señor a través del libro de Santiago, cuando nos invita a considerar la paciencia de los profetas y en particular la paciencia de Job en el afligimiento que él tuvo que pasar, el Señor nos invita a recordar que el Señor fue muy misericordioso y compasivo. Y esa es mi oración y espero que también la suya, mi hermano, que el Señor en estos tiempos pueda manifestar esa grande misericordia, esa gran compasión del Señor por su creación, por sus hijos y por los que aún faltan que lleguen al conocimiento de la verdad. Así es que quiero invitarles a orar en este momento para que podamos también compartir la preciosa y bendita palabra de nuestro Dios. Oremos. Señor, venimos a tu presencia con alegría y mucha gratitud por tanta bondad para nosotros, Señor, en estos tiempos. Gracias porque tú has sido nuestro proveedor, tú has sido nuestro guardador, tú has sido nuestra luz y nuestro descanso. Gracias por todo lo que tú eres y haces en tu iglesia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu compasión. Dios mío, ahora rogamos la ayuda y la asistencia de tu Santo Espíritu para acercarnos a tu bendita y gloriosa palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a mí ayúdame a exhortarla para que, oh Dios, pueda llegar al corazón de quien la necesita y quien debe escucharla, Señor. Permite, mi Cristo amado, que en esta hora tú sobrepases mis debilidades e incapacidades, Señor, para comunicar verdades tan profundas, tan trascendentes, Señor, para el hombre. Y usa, Señor, de acuerdo a tu voluntad y propósito, Señor, estos medios para edificar tu iglesia y para exhortarnos, Señor, una vez más a seguir adelante y a procurar lo bueno y lo mejor para nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles en esta tarde a meditar en la palabra del Señor, en algunos versículos que no me han permitido avanzar, la verdad, en lo que respecta al libro de Hebreos. Y el capítulo 4, entonces, hermanos, quiero invitarle una vez más a leer parte de estos versículos, de los cuales estuvimos exhortando la semana pasada, ¿cierto? Versículos del 1 al 3. Sin embargo, tomando mucho en consideración gran parte del capítulo 3 en la exhortación, ¿cierto?, que se dio respecto a este acontecimiento histórico de la rebeldía del pueblo de Israel. Y ahora quiero invitarles a leer del versículo 9 al 13, por favor. Dice: Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia.
Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Como ya hemos estado observando, ¿cierto? Dios a través del libro de Hebreos ha estado dando muchas exhortaciones a su pueblo para que la iglesia de Cristo, ¿cierto?, reaccione frente al presente tiempo, lo que ellos están viviendo. Y claramente hemos dicho, ¿cierto?, que la iglesia ha estado viviendo un tiempo de desánimo, un tiempo de estancamiento espiritual, ¿cierto? Y como veremos más adelante, ¿cierto? También tiene que ver con un tema de madurez, una falta de madurez en su vida espiritual. Y esto se debe a acontecimientos propios de la época, del momento, pero las circunstancias nunca han sido la razón por la cual el pueblo del Señor tenga una justificación para mostrar falta de fe. Recordemos que el ejemplo y los contrastes que está usando el autor a los Hebreos es precisamente ejemplos en los cuales podríamos decir que las circunstancias no eran favorables como para el pueblo de Israel mientras peregrinó por el desierto. Al contrario, el Señor nos dice a través de su siervo que finalmente, aunque las circunstancias eran desfavorables, Dios siempre fue proveedor, Dios siempre fue el pastor que guió a su rebaño en medio del desierto. Es por ello que las circunstancias jamás han sido y jamás serán una justificación a una falta de fe o falta de obediencia al Señor. Es por eso que recurrentemente vemos que el autor de Hebreos va a usar contrastes de lo que está mal con lo que debería ser, con el ideal, con lo que el cristiano, el Hijo de Dios, debe perseguir. Y aquí, ¿cierto? Uno de los contrastes que están incluidos en este temor reverente que debemos temer al Señor y a una acción que se espera que haya de quienes están oyendo la voz del Señor, de los cuales se espera que su corazón no se endurezca, como aquellos en el desierto, sino al contrario, que podamos nosotros manifestar un corazón totalmente confiado en las promesas y en la provisión del Señor en todo tiempo. Y cuanto más se nos ha estado diciendo que la provisión principal de Dios, aquello que es no la figura, no la sombra, sino la imagen misma de lo que debería ser, y esto es Cristo, ¿cierto? Poniéndose sobre Moisés y sobre todas las otras figuras que vamos a ver incluso más adelante, que se van a volver a repetir con mucho más detalle, ¿verdad? Es Cristo, la piedra principal, como lo dice Pedro, es Cristo, ¿cierto? Nuestro sumo sacerdote, como se destaca aquí, ¿cierto? Entonces, aquí el autor de Hebreo está usando este contraste para mostrarnos también por medio de la figura del día de reposo como una de las promesas del Señor a su pueblo, algo que el pueblo debe alcanzar, algo que está ofrecido para ellos. Y, y partí leyendo, ¿cierto? En el versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a una expresión como esta, es inevitable preguntarnos en la Biblia, ¿qué es el día de reposo? Y la primera vez que se menciona, ¿cierto?, el reposo es una alusión a la acción de Dios, a la determinación de Dios mismo en el día séptimo de descansar después de que Él creó, ¿cierto?, en el día sexto al hombre, después de haber hecho todo en lo que nosotros podemos ver en la creación, animales, los árboles en el mar, los animales dentro del mar, el universo, etcétera, todo aquello, y finalizar con la obra del Señor creando al ser humano, al hombre y a la mujer, Adán y Eva. Luego dice que Él santificó el séptimo día y descansó. Por lo tanto, nosotros vemos, ¿cierto?, que la primera acción cuando se nos habla del día de reposo es esa acción de Dios. Y luego Dios usa, ¿verdad?, esta figura para darle un mandamiento al pueblo y decirle que así como Él trabajó 6 días, el hombre también trabajará 6 días, pero guardará
el séptimo, lo que terminó siendo, ¿cierto?, el Shabbat de los judíos, el día sábado, donde ellos descansaban. ¿Cuál es la idea del día de reposo? ¿Cierto? Es una intervención a las actividades que son cotidianas, que son relacionadas con el trabajo, que es algo también dado por el Señor, ¿cierto? Y que finalmente se espera que el día, eh, primer día de la semana, ¿cierto? Ellos puedan descansar de las obras del trabajo. No significa, por ende, de que era una inactividad total a lo que se estaba refiriendo. Y nosotros vamos a ver algunas alusiones del Señor Jesús en discusiones con los fariseos en cuanto a las prácticas, a lo que ellos habían transformado finalmente el día de reposo, eh, considerando que ellos, por ejemplo, podemos citar el hecho de que consideraron que los discípulos cuando comieron granos de trigo, ¿cierto? Al tomar las javillas en el campo y refregarlas con sus manos, era una acción como de estar trabajando en la trilla. Y el hecho de comerla, ¿cierto? Evidentemente estaban faltando a la acción que se esperaba el día de reposo. Ese tipo de prácticas eran simplemente lo que Jesús condenó como mandamientos de hombres que se hacían pasar como mandamientos de Dios, prácticas de hombres. Por lo tanto, no tiene ese sentido. Claramente el Señor lo dijo, ¿cierto?, de que el reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, que los judíos habían hecho del día de reposo un fin y no un medio. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar también al leer, por ejemplo, que el Señor nos diga que queda un reposo para el pueblo de Dios. Y obviamente aquí cuando se está refiriendo al pueblo de Dios, le está hablando directamente a la iglesia, que somos nosotros, tanto los que estaban oyendo y escuchando este mensaje al principio, como hoy día lo podemos hacer nosotros al leer el libro, ¿no? Así es que nos dice acá, queda un reposo. Eh, Como estaba diciendo y definiendo lo que es el día de reposo, también puedo decir, además de que es esta intervención a las actividades cotidianas del trabajo, el día de reposo representaba para el pueblo de Israel aquella victoria y aquella promesa del Señor, ¿cierto? Que Él les daría descanso principalmente, les daría paz en relación a sus enemigos y le daría la heredad que les correspondía, que él había querido ofrecer, no que les correspondía por derecho propio. Dios había establecido en su corazón el querer darles un lugar este reposo, ¿cierto? Era llegar a ese lugar y era poder tener paz donde ya no había guerra contra los enemigos. Entonces, todo esto está involucrado en el sentido cuando nos acercamos a la Biblia y leemos en relación al día de reposo. Y cuando nos dice acá entonces el texto, queda un reposo para el pueblo de Dios, nos está invitando a mirar, ¿cierto? No el pasado, obviamente sí con el significado de que el Señor reposó y descansó, y entendiendo, ¿cierto?, de que el reposo del pueblo de Dios tiene que ver con el descanso que un hijo tiene en él, en su presencia, porque sabemos que solamente Dios es el que puede dar una plena paz, solo Dios es el que puede dar un completo descanso frente a las enemistades que podamos tener. Entonces, obviamente el Señor espera que la iglesia pueda mirar hacia el futuro con el reposo que él está mencionando o lo que él está diciendo. De alguna otra manera, al usar el ejemplo de Josué como aquel que tomó al pueblo de Dios y lo introdujo en la tierra prometida, ellos no cesaron de pelear completamente. Y luego el hecho de que David tenga que volver a tomar esta alusión, ¿cierto? Y recordar de que todavía hay un reposo cuando ya el pueblo está establecido con un rey, cuando ya ellos tenían, entre comillas, la época de oro. Vemos que muchos de los reyes no hicieron lo correcto delante del Señor y el reposo, entre comillas, fue parcial. Por lo tanto, se hace mirar al pueblo hacia el futuro y a nosotros también. Y quiero citar un texto de Apocalipsis
capítulo 14, versículo 13. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Claramente la Biblia, ¿cierto? Nos conecta en el sentido del reposo para que nosotros podamos mirar ese momento de estar en la presencia del Señor. Es decir, que de alguna manera nuestro reposo hoy día para la iglesia tiene que ver con el momento de que cesen nuestras labores aquí en la tierra y podamos estar en presencia del Señor. Pero algo importante aquí, ¿cierto? Además de decirnos que el reposo viene o está en el futuro, es el hecho de que ya se ha dicho, ¿no? Los que hemos creído entramos en el reposo. Es decir, que aquellos que están en Cristo hoy día, aquellos que tienen una confianza, una vida espiritual en Él, ellos ya están en ese reposo. Por eso está obviamente relacionado todo esto con el proceso y la obra de salvación de Dios a nuestras almas. Porque, eh, como señala el versículo 10, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Evidentemente, ¿cierto? Este reposo que se ofrece a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, donde el Señor incluso nos dice que no habrá más llanto, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá nada, ¿cierto? De lo cual nosotros hoy día muchas veces nos quejamos. El Señor nos ofrece ese descanso en su presencia. Pero algo que establece aquí el escritor, aparte de que está este reposo para el futuro del pueblo de Dios, también tiene que ser vivido en el presente. De la misma manera que el pueblo de Israel lo vivió en su momento entrando en la tierra prometida, pero uno puede ver, ¿cierto?, el contraste también con la persona de Moisés. Moisés, siendo el siervo de Dios, como ya lo destacamos, ¿cierto?, como una persona muy honorable y privilegiado por el Señor, eh, muy considerado por su trabajo y su servicio, no entró en la tierra prometida. Y eso nos hace ver, obviamente, que sería totalmente injusto que la persona que fue, entre comillas, más obediente a Dios en todo el peregrinaje del desierto, eh, haya quedado sin entrar en el reposo que se le había prometido. Entonces, claramente, todas esas imágenes son sombras de lo que el Señor iba a hacer después, que tiene que ver con el reposo que Cristo nos puede dar a través de la salvación. Entonces, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Y este entrar en el reposo es la preocupación del autor, ¿verdad? Recordemos que la crisis que está viviendo la iglesia en este momento está enfocada en la incredulidad y la incredulidad lleva a la desobediencia. Y por ende, ¿cierto? Se ha exhortado a escuchar atentamente la voz del Señor, a saber que quien está hablando es Dios el Padre, es Dios el Hijo, es Dios el Espíritu Santo, no es cualquier persona. Es Dios quien está hablando y es Dios quien ha ofrecido y ha prometido el reposo, pero es la iglesia la que debe procurar, la que tiene que tener cuidado, ¿cierto?, de saberse a sí misma si está viviendo, si está confiando en las promesas del Señor, porque quien ha entrado en el reposo dice que ha descansado de sus obras. Entonces, este reposo es algo que se vive en el presente y es algo que se espera en el futuro. Y lo que estoy diciendo tiene completa aplicación en la exhortación y mandamiento que vamos a leer a continuación, donde está, creo yo, para nosotros hoy, día 31 de mayo, eh, el deseo del corazón del Padre de querer hablarnos esta tarde. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ya analizamos todo el gran ejemplo de desobediencia que se nos dio del pueblo de Israel, rechazando
y haciendo indignar al Señor al punto de que Dios condenó a una generación completa a no entrar en el reposo, no entrar en la promesa, no entrar en la heredad. Y aquí el Señor está diciendo, procuremos pues. La palabra procurar tiene una intensividad bastante interesante al considerarla en el contexto que estamos leyendo. Y lo que significa procurar es esforzarse intensamente. Básicamente es un esfuerzo intencional. Pero cuando dice acá intensamente, tiene que ver con un deseo de amar aquello que es honorable. El hecho de amar algo, ¿cierto? Desde lo profundo, con la integridad de mi ser, se espera que eso me lleve a ser movido por el motivo y luchar para conseguir que eso ocurra. En otras palabras, podemos decir que es ser ambicioso y hacer de ello, de aquello que estoy procurando hacer de ello, el propósito de mi vida. Es decir, si el Señor le está diciendo aquí a la iglesia, procuremos pues entrar en aquel reposo y que en nosotros no se vea un ejemplo de desobediencia, claramente nos está exhortando el Señor a poner todo nuestro empeño y todo nuestro esfuerzo para llegar a tener aquello que Dios ha ofrecido. Obviamente la salvación. Si nosotros decimos que creemos en el Señor, que hemos experimentado salvación, se espera entonces que estemos reposando. Se espera que estemos descansando en Él. Y aquí tenemos que entender, ¿cierto?, que el reposo tiene que ver con que nosotros descansamos nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, la santificación de nuestras almas en la obra consumada de Cristo. Cristo ha hecho lo que nosotros no podíamos hacer, lo que la ley no nos permitía hacer, no nos permitía cumplir completamente. Cristo lo hizo. Y como dice el libro de Corintios, ¿cierto? Cristo ha venido a ser nuestra sabiduría, santificación, justificación, para que el que se gloríe en el Señor. Por lo tanto, procuremos, pues, es el mandamiento, es la exhortación en este día. Hermanos, preguntémonos con cuánto esfuerzo estamos poniéndole, cuánta pasión, cuánta garra estamos poniéndole a nuestra entrega, a nuestro deseo de permanecer en la salvación. Muchas personas, ¿cierto?, se han quedado en el concepto de que eh, una vez le dije al Señor que entrara en mi corazón, una vez en el pasado le dije a Dios que yo era su hijo y quería ser su hijo, le pedí perdón y viví esa experiencia. Y muchos se han conformado con la experiencia pasada. Si hay algo que el autor de Hebreo nos está señalando acá, al ponernos de ejemplo al pueblo de Israel, es que entrar al reposo implicaba un peregrinaje con Dios por años, no por un momento, por años, en los cuales se esperaba que durante esos años ellos mantuvieran la confianza, ellos no se desrielaran, no se salieran del camino que Dios les estaba trazando, hacia donde Él les estaba dirigiendo. Y es en este sentido que nosotros también debemos procurar entrar en aquel reposo. Es decir, amigo, hermano, ¿estás seguro de la obra de salvación en tu vida? ¿Estás seguro de que Dios es el Señor de tu vida, es tu Rey, es tu Dios, es a quien tú amas, es tu prioridad, es tu preferencia día tras día? Es a quien tú estás procurando agradar con todas tus fuerzas. Pues si lo es, el Señor espera que usted manifieste un deseo ferviente de seguir buscando a ese Dios que lo salvó. Recordemos que el Señor Jesús en San Juan 17:3 dijo que la vida eterna está totalmente relacionada con una actitud de conocer a Dios.
Entonces muchas personas que creen que son salvos, que creen que están en el reposo del Señor, que han recibido la herencia y la promesa del Señor ofrecida por Él a través de Cristo Jesús, creen que lo tienen, pero no hay amor por su palabra, no hay temor por su palabra, no hay un deseo de hacer los mandamientos del Señor. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien así crea estar agradando a Dios o aún crea que es salvo? No podemos pensar de que estamos en el reposo del Señor y descansando de nuestras obras si estamos en una desobediencia y en una incredulidad constante. Es por ello, queridos hermanos y amigos, que es tan esencial considerar el consejo del Señor. Y ahora nos va a decir la causa de por qué nosotros debemos temer al Señor y por qué debemos procurar. Bueno, hay dos causas, pero yo me voy a referir a una solamente en este momento. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Queridos hermanos, el autor nos sigue repitiendo y diciendo que Dios ha hablado. Y lo que Dios ha dicho es muy importante. Es muy importante de escuchar y es muy importante reaccionar frente a lo que Dios nos está diciendo. Y aquí nos está diciendo que la causa, la razón por la cual debemos procurar entrar en el reposo es porque quien dijo esto y quien quiere esto es Dios. Es el Dios que ha hablado. Y aquel Dios que ha hablado es el Dios viviente. Es el Dios viviente cuya palabra es viva. Significa que esa palabra está activa, está presente. No es una palabra muerta, no es un simple libro. No es que nosotros, hermanos, leamos el libro y no, el libro nos está leyendo a nosotros. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es tu actitud cuando tú lees, cuando tú escuchas? Está haciéndote reaccionar, está haciendo la lectura del libro, el encuentro con Dios a través de su palabra, está haciendo que tú veas cuán activa es, cuán vigente es, o todavía estás dudando y pensando, pero si fue escrita por hombres. No, estimados. Procurar hacer el deseo de tu vida, ponerle esfuerzo y todo el empeño de entrar y de buscar el reino de los cielos, es por causa de que la palabra de Dios es activa y la palabra eficaz aquí en el griego es la palabra dunamis, ¿cierto? Que significa poder. Es una palabra poderosa, es una palabra firme y por eso se ejemplifica a través de la espada. Algo firme y algo que no tiene, no hay nada que lo detenga. Si comparamos el metal, ¿cierto?, del cual está hecho la espada, con la carne, con nuestra esencia, ¿qué puede detener que esa espada realmente traspase absolutamente todo nuestro ser? Es decir, hermanos, Dios nos dice que hay omnisciencia en esta palabra escrita. Y por eso ella nos lee. Ella discierne nuestras actitudes y nuestras intenciones del corazón. Dios nos conoce y Él nos ha dado su palabra, nos ha dado sus promesas para que nosotros temamos delante de Él, pero para que también confiemos en Él, para que no desmayemos, sino que retengamos la profesión, que mantengamos firme el llamado por el cual Dios nos ha traído a su reposo. Bendito sea el nombre del Señor, que nos recuerda que no estamos delante de cualquier libro, que no estamos delante de un ídolo, estamos delante del Dios único y verdadero. Y Él nos dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas delante del Señor, todas las cosas delante de su palabra, cuando aplicamos bien su palabra a nuestras vidas, ella sin duda nos examinará. Ella nos mostrará y nos dirá cuán grande es nuestro pecado. Y cuando el Señor nos exhorta, cuando el Señor nos dice que estamos mal, ¿cuál es nuestra reacción?
si es incredulidad y es pasar por alto el mensaje constante del Señor, el Señor amonestándonos, el Señor hablándonos, estamos teniendo la misma actitud del pueblo de Israel. Quiero citar un texto de los Salmos, Salmo número 78, que refleja la responsabilidad que Dios dio al pueblo en relación a la función principalmente de los padres. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 78 de la siguiente manera, del versículo 5 en adelante. Dice, Él estableció testimonio a Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Les hace sentido, estimados hermanos y hermanas, palabras como esas, donde el Señor le estableció al pueblo de Israel que enseñara a sus hijos a guardar, por ejemplo, como parte de la ley, el día de reposo, para que ahora nosotros estemos considerando que este reposo tiene una implicación en nuestras vidas con la salvación, que está totalmente ligado a la obra de Cristo en nuestras vidas, y que debemos procurar entrar y que debemos procurar no ser desobedientes, ni rebeldes, ni contumaces, que debemos ser personas dóciles y mansas a la voz del pastor de pastores, aquel obispo de nuestras almas, a quien nosotros un día daremos cuenta. Estimados hermanos, vamos a dar cuenta de lo que hemos oído, daremos cuenta de lo que sabemos, daremos cuenta de lo que hemos recibido, de lo cual somos administradores, daremos cuenta delante del Señor. Por eso procuremos, pues, estar agradando al Señor. No tenemos un Dios, dice el texto, que no se pueda compadecer de nosotros. Tal vez usted está luchando hoy día con la obediencia, tal vez usted está luchando con creer o no creer, con dejar ciertas cosas y prácticas. Tal vez usted piensa es que no puedo, es que esto es más fuerte que yo. Y quizás es verdad, amigo, amiga, pero Cristo es más fuerte que aquellas cosas. Cristo y su promesa es real. El Dios de la palabra es poderoso. Y Él puede discernir, Él puede conocer tus intenciones, Él conoce tus pensamientos, Él conoce tus debilidades. Y nos dice, Cristo adoptó la forma de hombre, se hizo hombre. No para entenderte porque Él te conoce, Él es Dios. Es para que nosotros entendamos el gran amor de Dios que fue necesario derramar por medio de esta obra de encarnación, donde el Señor pudo ser tentado y no pecar, para ofrecernos a nosotros su victoria, para darnos a nosotros esperanza. Y como dice el texto, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aférrate a la salvación que Dios te ha otorgado. Aférrate a las promesas que Dios te ha entregado. No esa promesa de que Dios te va a bendecir y te va a prosperar económicamente. Aférrate a la obra de salvación de Cristo, que es lo más importante. Pensemos por un minuto, por unos segundos en lo que está ocurriendo en esta pandemia. Lo más cerca
cerca y lo más cierto que cada uno de nosotros tiene al ver este virus que está matando a la gente es precisamente la muerte. Y yo te pregunto, ¿de qué te servirán esas bendiciones materiales que hoy día quizás tú posees, en aquellas cuales tú confías para el día de mañana sin saber si ese día llegará? No, querido, retén la fe, procura, haz el propósito de tu vida, la salvación de tu alma y el agradar a Dios con todo lo que tienes, enseñando a tus hijos y enseñando a la generación venidera cuán grande es esta promesa, cuán maravilloso es el Señor Jesucristo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí está la gran diferencia entre Cristo y nosotros. Aunque no podemos explicar claramente porque quedamos cortos para decir cómo fue esta unión, ¿cierto?, entre la divinidad y la humanidad de Cristo, sí tenemos este ejemplo maravilloso de que Cristo vino a la tierra y subió al cielo y abrió un acceso directo a la presencia de Dios para aquellos que hoy día retienen la esperanza de vida, para aquellos que hoy día son hijos de Dios, para aquellos que están en el reposo del Señor. Ahora el Señor nos dice, acérquense, acérquense, no se queden, no sean desobedientes, no sigas luchando en incredulidad, no seas rebelde ni contumaz. Acércate confiadamente. Qué maravilloso es el Señor al hacernos meditar y pensar en este día, en esta tarde, que efectivamente puedes alcanzar el oportuno socorro si te arrepientes. Si vienes a Cristo, si haces de Cristo la posesión más grande de tu vida, puedes alcanzar el oportuno socorro. Querido, querida, que Dios te bendiga mucho en este día. Pero no olvides la exhortación del Señor. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. No haya descanso tu alma en otras cosas. Yo te invito a meditar qué estás haciendo en este tiempo. Entraremos en 40 días de oración y ayuno desde mañana. ¿Qué pretendes encontrar después de esos días? ¿Con qué espíritu, con qué deseo te vas a acercar al trono de la gracia? ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a orar? ¿Por qué vas a ayunar? Yo te invito, procura, esfuérzate, anímate para que realmente sea Cristo la razón de tu reposo. Que Dios te bendiga. Un abrazo muy grande en el Señor. Te invito a orar. Padre Santo y fiel, te agradezco este momento por tu ayuda. Te doy gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, por medio de tu palabra, que Cristo y solo Cristo es quien puede darnos el verdadero descanso a nuestras almas. Gracias por tu promesa, Señor, de que un día descansaremos completamente de todas nuestras obras y trabajos. Gracias, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por ser fiel hasta la muerte. Gracias por hacerte hombre, por identificarte con nosotros, por llevar sobre tu cuerpo en el madero de la cruz nuestro pecado, nuestra maldición. Y gracias porque abriste el velo, abriste el camino y hoy nos invitas a acercarnos a ti. Te alabamos, te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que tengan una buena noche y un buen descanso, y el Señor les permita, ¿cierto?, seguir meditando en la bendita y gloriosa palabra de Dios. Amén.